Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Bueno, hoy tuvimos un inconveniente técnico ahí, así que estamos haciendo malabares para que Miguel pueda presentar a través de su computadora y lo estamos escuchando a través del celular. Así que disculpen la desprolijidad del inicio. Bueno, damos inicio entonces al sexto módulo de este seminario de cultura visual. Miguel nos va a presentar realidad virtual y transformaciones en los paradigmas de la mirada, el rostro y el cuerpo humano en los tiempos digitales, representación, simulación, encarnación y dispositivo de control. Bueno, Miguel Almirón es artista visual, es argentino, pero está viviendo hace mucho tiempo en Francia. Es analista de computación y licenciado en informática por nuestra querida también Universidad Nacional de La Plata. Está diplomado en estética, tecnologías, creaciones artísticas por la Universidad de París 8 y también por esa universidad es doctor en estética, ciencias y tecnología de las artes con la opción en imagen digital y realidad virtual. Tiene varias formaciones de postdoctorado y bueno, es profesor también titular con dedicación exclusiva en la antigua París Est, ahora no, la Université Gustave Eiffel. También es responsable del máster en artes digitales y culturas visuales que también está acompañando la realización de este seminario, así que le agradecemos a Miguel. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales, internacionales, en su mayoría de habla francesa. Por citar algunos, incluso también referencias que incluimos en nuestro programa, algún libro de coautoría, como por ejemplo Del cuerpo al avatar, o el último libro de este año, ¿no? Edición de este año, Magia Digital. Y también está actualmente preparando otro libro sobre retratos virtuales y en ese marco también y toda su trayectoria hemos también lo hemos invitado a que pudiera dar este seminario, así que Miguel, te agradecemos mucho y bienvenido. Muchas gracias. ¿Vos me decís, autorizo ahora? Sí, por favor. Ah, no, y dice que no puedo compartir. 2 segundos. Sí, te esperamos. Volvé a salir y volver a Ahora sí. intentar. Ahí Bueno. está compartido, perfecto. Bueno, en particular quiero comenzar por agradecer esta invitación justamente a Cleopatra Barrios Cristaldo, que la he conocido hace unos años y que después de esos primeros años comenzamos a establecer unos enlaces. Bien, me van a perdonar, pero tengo un cambio entre lenguaje francés, a veces voy a ver palabras en francés, no es simplemente porque, bueno, trabajo todo el día y hoy estuve en una reunión justamente en francés, así que me es un poco difícil el cambio cognitivo. Pero quería agradecer justamente, como decía, a Cleopatra, a Mariana, que han trabajado por este seminario y que justamente compartimos con la Universidad de Gustave Eiffel y nos asociamos con el Laboratorio LISA, Literatura, Savoir Art, de la misma universidad. Por comenzar, se me viene a la mente justamente esta historia de conexión y de problemas que tenemos ahora justamente para mostrar diferentes dispositivos al mismo tiempo. Y justamente es una de las experiencias que
que estamos viviendo todos justamente en la enseñanza y de la cultura en general, y nos pone a prueba esta idea del cuerpo primero y el hecho de la mirada que vamos a tener frente a esos dispositivos tecnológicos que se presentan como ahora como útiles, pero que en realidad tienen una filosofía y que viene justamente de la ciencia y de la tecnología. Y entre esos caminos, justamente, el arte va a estar en uno de los puntos y que justamente, como decía Cleopatra, mi especialidad es el arte digital, o sea, el arte digital, y que yo tengo una posición muy diferente en el hecho de sepa un útil o un utensilio para trabajar, sino que justamente, como ya había hecho hincapié, es una nueva filosofía de trabajo, pero también es una nueva filosofía a comprender la posición que va a tomar el hombre o el humano frente a todos esos útiles de trabajo. Donc, hoy voy a comenzar a presentar lo que se llama la realidad virtual como paradigma de cambio de la mirada. Cambié un poco justamente el título, pero es exactamente lo mismo, en el sentido que mi punto de vista es el hecho justamente de la intersección entre las artes, la tecnología, la ciencia y la cultura general. Donc, podemos comenzar que en las últimas décadas del siglo XX, la obra de arte desarrollada con tecnologías fue altamente criticada por su falta de consistencia. En otras palabras, dicho trabajo fue acusado de privar la obra de arte de una existencia corpórea. Aquí me refiero justamente a la obra que ha estado realizada con medios tecnológicos y que podemos considerarla como el arte digital. Y que durante muchos años, un gran periodo, ha estado como una falta justamente del cuerpo, de emociones físicas que podíamos obtener o que podríamos justamente percibir frente a esas obras que utilizaban una tecnología especial. Producir un trabajo artístico con computadoras excluía toda posibilidad de emoción, como el aportado por el trabajo corporal y sensible del artista, que habitualmente estaba acostumbrado en la tradición de la pintura o la escultura u otras formas de arte noble, podríamos decir, pero hoy en día estamos en el extremo contrario de esta crítica, dada que la relación entre las tecnologías y el arte, a través de las experimentaciones estéticas que ponen a prueba, nos cuestionan nuestra posición en el mundo y nos interrogan sobre nuestra identidad en la era digital. En esta perspectiva, justamente se posiciona una nueva generación de artistas que no han sufrido la injusta crítica de la autenticidad del arte, como trabajar con nuevas tecnologías hoy puede ser considerado como una moda. Pero en el trabajo de los primeros artistas, pioneros y uso de la tecnología, se han observado un paulatino desplazamiento, lo que yo digo justamente que es una especie de velo transparente entre la tecnología, el arte y la ciencia. Yo puedo definirlo también como una especie de intersticio, y la instauración justamente que en ese intersticio algo cambia, algo fluye y que nos permite hoy en día escuchar en la voz de un artista como Chris Milk, que voy a presentarlo, que el sistema de realidad virtual, con régimen altamente tecnológico, podría utilizarse como una máquina, un dispositivo tecnológico para suscitar la empatía. Si me permiten, ahora voy a pasar. Tengo. Okay. Me voy al PowerPoint. Yo quería hablarle hoy justamente y poner en cuestionamiento o preguntarse justamente entre estas tres obras que bien pueden criticarlas en el hecho que no son obras de arte, algunas de ellas, pero son manifestaciones de esa nueva forma de trabajo con la computadora o con distintos dispositivos y que ingresan en el mundo en general para trabajar y para realizar cosas que vienen justamente de una intersección, y eso es lo que me gustaría hacer hincapié, de una intersección de la ciencia, porque justamente es la parte que
busca encontrar nuevas formas de verdades, y la tecnología que va a aportar justamente en el desarrollo de la realidad virtual y el arte. Hay tres obras que me interesaría justamente por poner en práctica esta idea del cuerpo y ese pasaje justamente entre esa historia que no es arte y que hoy en día se confunde justamente con el tercero que vamos a ver, I Meet You, donc la incorporación del cuerpo. Osmose de Cher Davis en 1995, 95, Claude Oversidra en 2014 y I Meet You en 2016. Entonces, pero voy a hacer un pequeño recorrido justamente a través del desarrollo de este sistema de realidad virtual, y comienza en realidad como lo llamamos hoy día, Morton Haley, que lo consideran como el padre justamente de la realidad virtual. Entonces, en los años 60 va a construir un sistema que es una especie de cabina en el cual hay posibilidades de ver imágenes en 3D, sentir olores, sentir sensaciones como el viento, movimiento, el sonido estereoscópico, y lo que aquí hace llama justamente es el día de la sensación múltiple en el mismo momento. Quiere decir que existe una idea de lo que le llamamos la multisensorialidad. Pero justamente este dispositivo no ha tenido mucho éxito en esos años, justamente porque este artista científico, quien quería hacer de esto justamente un dispositivo, un artefacto que pueda llegar como si fuera el cine, o sea, como otra forma, no como un juego de video, pero como un sistema performante que pueda justamente modificar las sensaciones y, como diría, aumentarlas. En ese mismo línea de conducta vamos a encontrar justamente científicos que van a desarrollar el sistema que se llama la Nassed-Videt, que es Jaron Lanier, con una particularidad. Jaron Lanier es un músico, y su forma de ver esta idea de la construcción de la realidad virtual, como vemos aquí en esta imagen, una especie de que ha vestido con diferentes artefactos tecnológicos, y esa sensación que como que está viviendo algo en ese mundo que se va a abrir a través de estas tecnologías. Y le afirma algo muy interesante que dice: en la realidad virtual estás creando realidades con otras personas. Estás soñando de manera compartida y cooperativa. Eventualmente, tu imaginación externa se mezcla con las otras personas. Y es ahí, entonces, donde haces un mundo de comunicación conjunta. Como, fin de citación, Jaron Lanier en los años 90. Y acá lo que podemos ver justamente es esa forma como imaginativa, casi como algo demasiado alejado de una forma concreta, sino que hay una sensación justamente de vuelo, una sensación de sentir que los sistemas de realidad virtual van a acompañar y van a hacer enormemente de progreso, pero también que el cuerpo va a estar acompañado de formas que la tecnología va a permitirle a crear mundos, imaginar mundos, compartir mundos, y como él lo dice, compartir sueños. Muy, muy extraño. Y en esos mismos años, justamente, el afloramiento de la realidad virtual, van a existir varios, que hacen cine, directores cinematográficos, y lo que hay un film muy interesante que se llama Le Cobaye, de Brett Leonard en el 92, que es un film de ciencia ficción y que pienso que tendrían que verlo, porque en esa película justamente hay una relación entre el mundo físico, el mundo justamente, podríamos decir, imaginativo, pero hay justamente entre el real y el virtual, hay un pasaje, donde el cuerpo se convierte en algo inmaterial. El cuerpo entra
al interior justamente de ese sistema. Y si gobierna, y como todo problema en general de la ciencia ficción con la tecnología y con los avances, es el hecho justamente del poder. Hay otros, justamente, que van a acompañar otros teóricos en esa misma época, que van a dar otra visión justamente de la realidad virtual y dicen justamente, la realidad virtual es una ilusión. Se trata de gráficos, de computadoras, en el teatro de la mente. Se trata del uso de la tecnología para convencerte que estás en otra realidad. La realidad virtual es donde las computadoras desaparecen y te conviertes en el fantasma de la máquina. La computadora se retira detrás de la escena y se vuelve invisible. Entonces, esto es como si fuera en esos años, justamente con el avance de la realidad virtual, hacer una apertura a algo que va de pasar, como di, que va más allá de los límites que de estar enfrente de una screen, como de una pantalla, e introducirte en un universo que se despliega detrás de esa pantalla, pero que uno va a estar inmerso. Entonces, ya está. Acá vamos a ver en esos mismos años, con esos avances tecnológicos, que el arte va a incursionar con algunos artistas que tienen la posibilidad de trabajar con grandes institutos, que son maquinarias que son extremadamente caras, pero hay artistas que justamente van a encontrar la posibilidad de trabajar con estos científicos y tecnólogos y desarrollar nuevos sistemas, nuevas formas de imágenes, nuevas formas de convivencia con ese mundo justamente virtual que se deploya, que se muestra justamente a través de esas pantallas. Entonces, por ejemplo, of the Blind en el 92, Dancing with the Virtual Dervish, Placeholder, Perceptual Arena, Configurant Decay, Dream Girls, 97. Quiero decirles que en estos que he pasado a hacer rápidamente, lo que se muestra en general son todos mundos o imágenes de mundos en 3D, imágenes que tienen una cierta relación con el imaginario de esa época, que entrar en algo que sea extremo nuevo, son imágenes que van a reproducir formas geométricas, pero también van a reproducir formas corporales, como entrar al interior del cuerpo, ver la forma del interior de ese envelope, de esa cobertura, o sea, esta forma. Pero hay una cierta sensación, justamente, como yo digo, que estamos en el punto de descubrimiento de algo nuevo y que la imaginación conlleva a hacer cosas que están dentro justamente de esas mismas líneas que justamente Lanier había dicho, y es como justamente reconfigurar el mundo a través de esas pequeñas incursiones. Después me voy a explicar mejor. Entonces, en 1997 es justamente un artista muy interesante que se llama Maurice Benayoun, francés, y que realiza una obra que se llama Wolfskin y que va a comenzar a entrar en ese mundo, pero de una manera completamente diferente. ¿Qué quiere decir? Él va a utilizar diferentes dispositivos y esos dispositivos le van a permitir de entrar en la imagen, pero con una acción casi real. Entonces, en Wolfskin vamos a ver imágenes justamente de guerra, que son recopiladas de diferentes guerras de los últimos años, y cada vez que la persona, como pueden ver justamente acá, tiene una máquina fotográfica, la imagen se borra, desaparece. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, son imágenes 3D, son imágenes, etc.
Pero lo interesante es justamente que hace una relación con la idea de la memoria, con la idea de la sensación que a través de ese dispositivo, la máquina fotográfica, obtenemos una fotografía, algo que se borra, como borrarse de la memoria, pero también juega con algo de interpretar, la idea de capturar, pero también como que el fusil, como que si fuera un fusil, un arma de guerra que tira contra esa memoria y la borra, haciendo referencia justamente a esos cuerpos que han estado en la guerra justamente. Donc van a continuar otras formas, como The Crossing Talk en el 99, y que va a meter en relación, o sea, ven aquí una especie de laberinto, en la cual hay una cierta relación en tiempo real que se realiza a través de diferentes chats, como hoy podemos hacerlo, y sin embargo no pudimos ver todas las imágenes que queríamos ver con mis dos sistemas para que yo pueda verlos también. Y en el año 2000, por ejemplo, Kali Fabricator de Frank Fishnell. Acá comenzamos a también a un hecho plus en estética, yo diría casi neobarroca, y que mezcla de contextos mitológicos, chamánicos, religiosos, porque comienzan artistas a trabajar con algo más profundo, como después de Benayoun, que no es solamente observar, sino que es a través de esas obras encontrar ciertas relaciones y vínculos que van a estar justamente relacionadas con la vida, con todo el mundo cultural. Y lo que justamente, como ya había dicho, las tres obras que me interesaban era Osmos, en el 95 de Charles Darvies, que es una de las obras que ha estado, una de las obras que ha estado mayor utilizadas justamente para este análisis, en la cual justamente hay una especie de pasar el cuerpo, de pasar la manera en la cual se relaciona con esas imágenes. Es una obra muy interesante porque Charles Davis va a utilizar la idea de la inmersión, de cómo decir, cuando alguien se inmerge en el mar, cuando hace el buceo, bueno, y hace una analogía justamente, esa idea de plonger, entrar en el mar profundo, necesita justamente de tener una capacidad respiratoria, de controlar su cuerpo. Y entonces, ¿por qué justamente esto es interesante? Porque desplaza la idea de las imágenes, que solamente es una acción de verlas, o tal vez avec un dispositivo tomar imágenes o cambiar de visión o de perspectiva, sino que es el cuerpo que va a controlar el sistema. Entonces, a través de diferentes formas o de diferentes estratos, que se dice son 12 estratos, puedan mirarlo con mucho más paciencia, Charles Davis va a generar algo muy interesante, que el sistema va a permitirle de entrar en ese mundo virtual. Pero, ¿cuál es justamente el enigma? El enigma es el cuerpo. Podemos entrar en la profundidad o lo profundo de esas imágenes solamente si controlamos nuestra respiración. En esta analogía, justamente, acá yo les muestro varias formas, gráficas, con líneas, con texto, hay muchísimas, pero algo interesante, y voy a poner en español, es que justamente no utiliza un dispositivo como un guante tecnológico que puede marcar la posición, un punto láser u otro dispositivo que son en general utilizados en todos estos sistemas, sino que cambia la perspectiva y dice, como dice ella, quería proporcionar una alternativa de la interfaz habitual del puntero, del guante de mano, para reafirmar el papel del cuerpo habitado subjetivamente en el espacio virtual y reemplazar el impulso de hacer esto o eso
en una actividad de respeto. Con este fin, desarrollamos una interfaz basada en la respiración y el equilibrio. El efecto experiencial de respirar, flotar en el camino a través de transparencias fluidas fue más extraordinario de lo que se esperaba. Este sistema, justamente, que ha estado aprobado con muchas personas, todo el mundo cuando ha salido de esta experiencia ha tenido la sensación que había una especie de unión entre su cuerpo y su mente, porque el hecho de respirar, como justamente Jardin lo utiliza, es el hecho de maîtriser, como di, ser maîtriser su cuerpo, el cuerpo. No voy a encontrar la palabra, pero es justamente controlar, tener el control, bueno, controlar su cuerpo, tener todas las sensaciones conjuntamente en el mismo momento y a través de ese cuerpo que justamente respira, exhala, expira, exhala, puede justamente controlar todo el sistema que a la posibilidad de observar. Entonces, por decir, justamente, este sistema cambia la perspectiva de lo habitual. El control está regido por el cuerpo. El segundo que quería mostrarles son años más tarde, se llama Cloud over Sidra, que justamente pienso que yo les he dado un enlace, tal vez podría, Mariana, si puedes enviarles, justamente es un dispositivo, podemos decir, que permite justamente realizar una especie de viaje al interior de una ciudad que ha estado construida por la gente justamente que han tenido varios problemas en el momento de la guerra. Entonces, justamente esta obra, que se realiza justamente a través de este sistema de realidad virtual, es un documental, no es una obra en sí, en la cual como una obra artística, sino que es un documental de 8 minutos creado por Gabo Arora y Chris Milk para las organizaciones de las Naciones Unidas con la colaboración de Samsung. Y el objetivo principal es de informar, sensibilizar y concientizar un tema social de nuestra época a un público que en realidad no podría estar en ese lugar. Entonces, en el sistema sí que vamos a ver justamente las personas que pueden ver esta historia, que ahora después vamos a contarla, utilizan un casco, y están fuera de esa situación, utilizan un casco y están como están como viendo exactamente lo que ha vivido una otra persona en un campo justamente de refugiados de sirios en Satari, en Jordania. Entonces, entre paréntesis, es un poco de historia, son más de 80.000 personas que se encontraban escapando de la violencia y de la guerra de su país. En Cloud over Sidra, la voz de una niña nos va a introducir en un paisaje extraño, a la vez conocido, y literalmente recorremos un lugar de la mano de una niña de 12 años llamada Sidra, por eso es Sidra, Cloud over Sidra, que nos relata su vida y la vida de otras personas en su entorno cotidiano. Vamos a ver, por ejemplo, aquí algunas de las imágenes. Y algo muy interesante en este sistema, pues es un sistema de realidad virtual creado, o sea, todos los dispositivos para realizar esta obra o este documental han desarrollado un sistema de cámaras que obtiene en 360 grados todas las imágenes de alrededor. Entonces, la emergencia de la situación es reforzada por las cualidades técnicas del sistema de realidad virtual y por la fuerza de la narración
tanto visual como auditiva. En este relato se pone en juego la existencia humana y el mundo Perdón, de hoy. disculpa Miguel, que te Sí. interrumpa. Yo ahí puse, pero quiero que me asegures de que es el film que estás comentando, el enlace Bueno. que puse por si alguien quiere entrar. Bueno, perfecto. Entonces, observo Si ese es el enlace. no, es el del siguiente. Yo te lo envío aquí. Lo envío aquí. Perfecto, la pongo. Si no, lo pongo yo aquí. No, ya está, ya está. Ah, ahí va. Ahí está. Ahí lo puse yo justamente. Ahí van a encontrar justamente Chris Mill, que va a hablar de la idea de la realidad virtual y que nos aproximamos a esta idea de esa idea del cuerpo que va a estar justamente como una especie de viaje o una especie de, como decíamos, un viaje interestelar, porque es como que teniendo el casco, viendo las imágenes, escuchando la protagonista, que es Sidra, que tiene 12 años, que es una niña, que está en ese campo de refugiados, cuenta la historia de qué es lo cómo se pasa la vida ahí, la vida de su familia, la vida de el entorno, los niños, cómo van a las clases, y es realmente muy interesante con su puesta en escena de Chris Milk y de Ágora, porque llega, acá pueden ver justamente el sistema que va a estar en sistema en 3D, y que pueden ustedes también cargarlo y verlo a través de como de dispositivo Google Cartoon, que pueden verlo en 3 dimensiones o sí en 360 grados. Es muy interesante justamente porque esa imagen nos muestra cómo Chris Milk va a filmar todo ese campo de refugiados y cómo justamente esa forma de comunicación de esas personas están alrededor de esa cámara, y como vamos a ver ahí, como vemos ahí, la imagen de esta niña que observa, que no se observa en realidad, y todas las otras personas están siempre observando el punto de intersección, el punto medio de este sistema, y creando así una idea de presencia. Y esto es justamente lo que Milk lo ayuda a decir, justamente que hay una cierta relación que se instruye a través de la mirada de esos personajes que están filmando. Y me perdonarán cuando digo personajes, porque en realidad son personas que han estado en ese campo de refugiados con todos los problemas que pueden tener. Bueno, acá esta forma justamente, que es visual, está reforzada por el diálogo, o sea, justamente qué es lo que nos cuenta. En este caso, Sidra nos dice: en los días nublados me siento protegida como bajo una frazada. Mi maestro dijo que las nubes que se movían sobre nosotros también venían de Siria. Algún día las nubes y yo vamos a dar la vuelta y volver a casa. Porque todo es una especie de diálogo, de discurso emotivo que conllevan entre la idea de ver esa imagen en 360 grados con la fuerza del texto que ha estado creado, esa idea de estar presente y estar justamente en el lugar con los otros. Y esto es lo que le permite justamente a Chris Milk, es decir, justamente que esta forma nueva de utilizar la realidad virtual nos acerca, comunicamos, observamos, y como que estuviéramos justamente en ese lugar. Quiere decir como que vale permitir que ese sistema es una máquina empática, o es una máquina justamente que va a permitir de crear una cierta relación que va mucho más allá justamente de la mirada, y que va a enlazar, que va a abrazar y que va a cambiar justamente
de punto de perspectiva, porque nos va a hacer sentir lo que podrían sentir los otros que están en esa posición justamente de dolor, puedo decir, pero en el campo se ve que pasan una vida de todos los días esperando justamente esa posibilidad de retornar a su país. Lo que se puede ver en estas dos obras, aunque entre el hecho justamente Osmose de Charles Davis y de Claude Aubert-Sidra, que hay una presencia justamente del cuerpo y que no es solamente la idea de percibir imágenes, que hay un dépassement, como diría, hay una cosa que sale de lo normal en el hecho de lo visual, que si bien lo podemos tener con la apreciación de obras como la pintura, la fotografía, como la poesía, pero esta sensación es una sensación nueva. Justamente, el cuerpo va a ser un lien que va a sentir ciertas cosas. En el principio, Osmose, el hecho de que el cuerpo va a metrizar, que va a tener el control, y en el otro, justamente, una sensación, una cualidad, la empatía. Porque si estos dos nos permiten justamente ir un poco más lejos. Si vemos, para hacer una relación entre lo que habíamos visto en los años 90, y ahí pueden, si quiero tal vez le voy a copiar, bueno, después le doy los enlaces. No es para mirar la hora, pero justamente es toda la primera óptica donde Jaron Lanier que creaba esos mundos de comunicación y que ha tenido mucho auge en esos años. Después hubo un momento en el cual la realidad virtual ha estado olvidada y en los últimos años justamente van a comenzar a surgir nuevos científicos, nuevos artistas con los avances tecnológicos de la época que van a incursionar y van a donar justamente una nueva forma en la utilización de esos dispositivos. Lo que acá es lo que les habíamos enviado justamente de Crisimil, que pueden observar y pueden escuchar su presentación. Entre esas dos, justamente, entre el 95 y 2014, hay otra incursión nueva, en la cual justamente es el cuerpo y la situación vivida, que comienza a surgir. Noni de la Peña va a realizar un sistema de realidad virtual y creo que es el tercero que te he enviado, Mariana. Noni de la Peña, justamente con una obra que se llama Hunger in Los Ángeles, y va a crear un nuevo paradigma que se llama el journalismo inmersivo o el periodismo inmersivo. ¿Qué significa esto? Lo que ella propone justamente es volver a revivir los momentos de un evento y que la persona a través de estos sistemas de realidad virtual, como podemos verlo acá, va a entrar en un episodio, ese episodio que van a estar recreados a través de personajes de 3D, la ambientación, toda la ambientación visual, pero sí auditiva, y que va a producir justamente esa idea de acercamiento, estar en el momento, ver lo que ha sucedido y poder observar uno mismo. Cambiando la perspectiva, bueno, continúa la perspectiva del periodismo, pero acá hay una idea de la vivencia por el cuerpo mismo, entrar en una situación y tratar de sentirla. Esa primera obra, que se llama Hunger in Los Ángeles, es justamente, están en una cola de gente que están en un lugar que van a pedir alimentos, son gente que no pueden tener todo lo necesario, y al momento dado hay una persona, un hombre, que sufre justamente un ataque y tumba en el suelo, se cae, porque justamente tiene una crisis de un problema medical. Y a ese momento ya todas las personas que están todas alrededor y no saben qué hacer. Noni de la Peña le da la posibilidad al usuario o a la persona que va a poder entrar en ese sistema
de entrar en esa escena en el mismo momento, ver lo que sucede y qué es justamente qué es lo que le sucede a esa persona. Tratar de evidenciarlo. Aunque es muy emotivo, es muy interesante, puede ser que no sea una obra de arte, puede ser también que no sea artística, pero lo que quiero hacer hincapié es que todo esto no podría haberse realizado si no había justamente esos intersticios entre el arte, la ciencia y la tecnología y llegar a producir estas imágenes tridimensionales y poco a poco hiperrealistas. Y justamente, bueno, acá es otra forma donde la persona, como ven, no hay nada, pero lo puede ver en su sistema de casco de realidad virtual, esta imagen, y a través de diferentes dispositivos estar alrededor de ese personaje, de esa persona que ha estado modelizada en 3D. Y acá voy a mostrarle otra incorporación o otra utilización de artistas que seguramente todos conocen porque son de artistas internacionales y que no son especializados en arte tecnológico, sino que son realmente artistas mundiales de reconocimiento en todos lados. Laurie Anderson con Hinsin Chen Han The Moon 2018, Anish Kapoor Into Yourself Fall 2018, a Marina Abramovic, ese es uno de los más interesantes porque trabaja justamente en la misma línea que ella tiene y va a incorporar una especie entre juego de video y entre experiencia visual y experiencia justamente corporal, como su trabajo, esta nueva forma de la realidad virtual. Sería interesante que pudieran verlo un poco más tarde cuando tengan tiempo. Jeff Koons, todos en 2018, perdón que no había estado el nombre, Jeff Koons, con su forma habitual, mirrote, los miroirs, los espejos, el material, o bien Olafur Eliasson, que va a realizar justamente en la misma línea de trabajo entre la ciencia y la tecnología, una forma de arte, y que esta es la idea de la lluvia y poder ver cómo el arco iris se genera en ciertos puntos. Donc, para finalizar, la empatía, si podemos decir, es una marca de personalidad caracterizada por la capacidad de sentir una emoción adecuada en respuesta a los demás. Poder distinguir entre uno mismo y el otro, es decir, ser consciente de la fuente de la emoción y ser capaz de decodificar la emoción del otro y regular su propia respuesta emocional. Quiere decir que no es sentir lo mismo del otro, porque es imposible, pero es justamente cambiar una perspectiva y que este sistema de realidad virtual puede, en cierto caso, generar esas nuevas formas. Pero conlleva, como nos habíamos comenzado, a esta idea que en las primeras y las últimas décadas del siglo XX, toda obra que está desarrollada con tecnología fue altamente criticada por su falta de consistencia, porque no había cuerpo, porque no había sensaciones o emociones físicas. Y estamos en el momento opuesto, en el cual justamente estos sistemas fortalecen una idea de la presencia corporal a través de los medios digitales. Donc, Osmos, Claudio Versira y I Meet You son estas tres referencias que hoy quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Si tenés algo más ahí para compartir, podés hacerlo, ¿no? Si no, pasamos. No, ya está. Yo pienso que ¿Te parece? hasta ahí sí, totalmente. Bueno, escuchamos. Podés dejar de compartir entonces, si querés. Sí. No sé dónde te vemos. No, voy a hacerlo por el teléfono ahora. Ahora me van a ver. A ver si... Voy a salirme de aquí y voy a dar en el teléfono, ¿de acuerdo? Dale. Bueno, muchas gracias. Todas las preguntas, comentarios que tengan, pueden también activar sus ¿Me ven cámaras. ahora? Sí, perfecto. Bueno, Perfecto, Miguel.
necesitamos tu cuerpo, ¿viste? Así como Pero puede ser virtual también. bueno, tal vez lo quería, sí, solamente por sí, medio de, quería mostrarles justamente es el libro que va a salir en 2021, que es à la recherche du visage perdu dans l'art numérique, en la colección Septrion, que será disponible en agosto, si todo va bien. buenísimo. Quizás después nos decís cómo se lo consigue, a través de Amazon o lo que sea. Y también si alguno tiene algún interés en esos 3 libros, por ahí algunos, bueno, él también, Miguel hizo un esfuerzo ahí de mandarnos algunos artículos en español. Ahí puedes contar un poco, también tiene que ver, ¿no? Con o sea, esta cuestión tiene que ver con la problematización del campo, porque es como sintomático también de que no tengamos casi bibliografía en español. Bueno, sí. Doctor, hay una pregunta para ustedes en YouTube. Dígame. Si quieres se la traigo. Perfecto, sí, sí. Diego Fernando Valenzuela le pregunta, ¿tenemos límites en la ficción? ¿Es una ficción la realidad? ¿No son la misma cosa en distintos grados? Y la segunda pregunta es si al final el cuerpo es el que dice lo que es real. Muchísimas gracias, te agradezco y agradezco a Diego por la pregunta, es muy interesante. No sé si acá el cuerpo es real, o sea, en estos momentos yo trabajo con la idea, la imagen que yo he mostrado del libro es un dibujo de un robot, o sea, es el dibujo hecho por un artista de un robot que se llama Bina 48, que pueden buscarlo, googlearlo rápidamente. Bina 48 justamente es un android de última generación de inteligencia artificial y que está creado por la Terasem Foundation y que lo que justamente sostienen es el hecho de la existencia continua, o sea, la inmortalidad. La inmortalidad. Donc, es el cuerpo real. Es una muy linda cuestión porque justamente con la nueva forma del posthumanismo o el transhumanismo, esta pregunta justamente es una de las cuestiones vitales de la tecnología, la ciencia y el humano, ¿no? Donc, la configuración nueva del humano. Lo que no puedo responderla con toda exactitud, pero es una muy buena respuesta una buena pregunta justamente para desplayarla. Ahí Cheche Alejandro Silva si quieres activar tu cámara, Cheche. ¿No está activada? Me parece que sí, ¿o no? Parece que no. Sí, ahí sí. Está activada, se ve. No, antes que nada, Miguel, muchas gracias por tu exposición, realmente súper interesante. Y me quedaba pensando un poco en esto que vos comentabas, un poco en referencia a las obras que un poco ejemplificaron tu exposición, y a mí no dejaban de venirse películas y series de una forma, están como trabajando nociones similares. Y como que, no sé, pensaba, por ejemplo, en Matrix, en una serie por ahí, no sé si todos la vieron, una que se llama Dev, que de alguna forma sigue un poco esta misma lógica de la obra del artista que reconstruyó a la hija muerta de, no sé si era a su hija o a la hija de otra mujer. Devs un poco es el delirio de un programador de lograr construir un mundo alternativo virtual donde él pueda seguir existiendo con su hija y su esposa que murieron en un accidente de tránsito. Entonces logra construir como una especie de mega servidor
donde construye un mundo paralelo, donde su vida es posible, donde él genera conciencia artificial y puede como continuar con su existencia. Pensaba en el transhumanismo, en la serie Years and Years, donde una de las protagonistas le plantea a sus padres, sale del closet como transhumana y empieza a intervenir su cuerpo con tecnología para poder acceder a otros niveles de subjetividad con vinculación con la tecnología y demás. Y en definitiva lo que te quiero comentar y preguntar es, en este rol que va asumiendo por ahí el cine en el abordaje de ciertas temáticas bastante similares a las que están abordando estos artistas, si vos pensás que por ahí la diferencia puede estar justamente, que esto creo que lo comentabas hace un rato, en la experiencia corporal que se tiene frente a la obra, porque pensaba que por ahí estas películas o estas series, no sé, también por ahí hay una película muy reciente de Brandon Cronenberg que se llama Possessor, que justamente lo que trabaja es cómo a partir de un dispositivo una persona se introduce en el cuerpo de otra y bueno, en este caso se utilizan para cometer crímenes, ¿no? Pero de alguna manera todo está siendo como esta lógica en el transhumanismo o la posibilidad de trascender lo corporal, pero pensaba en la experiencia del espectador en este caso, porque en el caso del cine o de las series, la experiencia del espectador es permanecer como ciertamente pasivo frente a la pantalla, experimentar la experiencia solamente visual, de decir, bueno, está sucediendo esto, una persona que accede a otros niveles de subjetividad a través de la tecnología, y por ahí si vos, ¿qué podés decir al respecto de cuando uno asiste a un lugar, de repente, no sé, una galería, un museo o un espacio donde acontece la situación artística virtual y uno de repente se pone un casco VR para poder acceder a la obra, por ejemplo, y se mueve, y por ahí está como la diferencia entre el cine y la producción artística, tecnológica, desde la perspectiva que vos lo estás planteando, digamos. No sé si se entiende un poco lo que voy a tratar de dar una idea. O sea, Dale. Creo que la pregunta de Diego, como decíamos, tenemos límites entre la ficción y la realidad, que había puesto, que no la había contestado. Es cierto que hay muchísimas series y muchos, por ejemplo, Black Mirror, yo pienso que la han visto, por ejemplo, pues una serie, bueno, por ejemplo, y todos los que han nombrado, y que agradezco justamente porque hay cosas que no tenía, no conocía, como de Cronenberg, la última. Y ya esa idea, como decía, la experiencia corporal. El cine es una de las experiencias. O sea, tengo una cierta incapacidad de hablar desde el punto de vista del cine porque no es justamente el medio en el cual yo trabajo, sino mi medio es el arte digital y la ciencia y la tecnología. Pero lo que tiene justamente lo que he visto es, hay unas últimas producciones de cortos cinematográficos que están realizados en realidad virtual. Y eso lo que proporciona justamente hasta ahora es como si fuera el caso de Milk, que es justamente mostrar imágenes que tienen la sensación de profundidad y tienen la sensación también de llegar a esos personajes porque son imágenes captadas del mundo real. Pero hay la otra, justamente el último video que han mostrado, del caso de la Corea del Sur, que son los personajes que son realizados en 3D y que tienen mucho más libertad porque puede caminar para todos lados y puede acercarse a ese personaje. ¿Y qué es lo que está haciendo justamente Noni de la Peña con la idea del periodismo inmersivo? La idea es que con estos sistemas, y lo que yo hago justamente hincapié es que hay esa idea de experiencia corporal en el sentido de sentir, primero, sensaciones en el hecho del espacio, poder moverse, el sentido auditivo, que normalmente si están bien hechos, uno cuando camina hay un sistema binaural que se llama, y que bueno, no soy muy ducho en la parte de sonido, pero tengo una idea que justamente es cuando uno se desplaza y tiene los sonidos que lo acompañan en el espacio. Y también es el hecho justamente
que hay una prolongación del cuerpo a través, como vieron, las manos. Eso está todo estudiado. Hay un científico que se llama Slater, que justamente dice que para tener una presencia en ese lugar se necesita justamente verse. Como nosotros vemos nuestras manos cuando hablamos así y lo vemos delante de nuestro. Entonces, como en un casco, se necesita ver justamente un emisario que permita decirle, yo soy, este emisario es mío. Cuando yo cambio acá, veo esa imagen 3D. Y eso es lo que conlleva a tener esa experiencia, que es una experiencia física y cognitiva, sobre todo, y que, mezclado en el arte, genera esa expresión corporal. Lo del cine, como yo digo, no es mi campo yo pienso que es más el de ustedes y como el del periodismo, pero lo que puedo decir es que en estas experiencias realmente hay diferentes niveles, ¿eh? Pueden haber obras que tienen los recursos para que se pueda sentir de manera fluida. Entonces eso nos permite realmente sentir las cosas. Hay una emoción que se transmite. Esa experiencia justamente es la vivencia que puede tener el cuerpo. Y yo acentúo, porque acentúo que el hecho es que es todo eso que estaba criticado con los primeros artistas del arte y la computadora, hoy en este momento no se ponen en duda. Lo que se pone en duda es en realidad si las realizaciones llegan realmente a ser casi reales. Hay que esperar un poco. Pero yo no sé si conocen los robots, los gemenoides, que son fantásticos. Entonces, este robot que es ciudadana de Arabia Saudita. Hay muchos límites que han estado extendidos, más que nada. No sé si respondo bien tu pregunta, pero traté de llevarla al campo. Una sola cosita con respecto a esto que vos decías, que me parece por ahí la cuestión vinculada a los recursos económicos disponibles para poder producir la obra, condiciona mucho que efectivamente... Claro, la calidad de la propuesta que en definitiva genere o no la sensación de precisión. Que es esto que vas a hacer referencia, porque por ahí yo pensaba que yo tampoco conozco demasiado, pero por ahí los videojuegos en primera persona, por ejemplo, que tienen millones y millones y millones de dólares, donde uno puede recorrer múltiples escenarios increíbles, no sé, desde guerras hasta universos que no existen y demás. Claro, y tienen que dialogar con este tipo de expresiones artísticas que muchas veces no cuentan con la inversión que puede hacer Sony, por ejemplo, ¿no? Para producir en primera persona. Entonces, pero es muy interesante pensar también en ese condicionante a la hora de producir la obra y de que la obra entre en circulación y que entre en contacto con el público, digamos. Con los juegos de video, o sea, en los años ya fines 80 y 90, hay una persona que se llama Brenda Laurel, y que ella decía, es una frase de ella que dice, las computadoras son teatro. Entonces, su tesis fue una analogía entre el mundo computacional o informático con el teatro griego. Entonces, y hacía toda una relación con sistemas, con lo que se llaman autómatas o lenguaje, donc, todo hacía una especie de comparación entre el teatro, el discurso, los actores, el texto, la escenografía, y comparándolo justamente con todo el sistema de computadoras, diciendo en realidad que la pantalla era justamente esa especie de teatro que se abría. Y como decías, los juegos de videos, los sistemas que se realizan, todo, han mejorado muchísimo, y hay esa idea justamente de presencia, es el que le da una cierta posición para decir justamente el hecho de vivenciar en el cuerpo eso que pasa allá en
en esa pantalla, pero que en realidad hay otra teoría, o sea, que lo que se llama es una especie de la cognición virtual, donde en realidad es que la pantalla te abre y todo este espacio que tenés, en realidad es una prolongación de lo que estás viviendo ahí, y es como que en realidad estás ahí adentro. Y eso es lo que se ha desarrollado con los juegos, que son cada vez mucho mejores. No soy especialista en los juegos de video, eso ya no podría hacer más comentario que esto. Lo que quiero pedirles a todos es disculpas de mi español, que bueno, que se mejora cuando hablo, pero en principio, bueno, estuvo un poco galerando. No, se te entiende perfecto, Miguel. Gracias. Gracias, Víctor. Víctor, hiciste una consideración, ¿querés desarrollarlo un poquito, Víctor? Hola, sí, claro que sí, Cleopatra. Bueno, ¿Cómo estás? la verdad que muy interesante muy bien, gracias. Muy interesante esa tesis, me gustaría acceder a ella, porque, bueno, viniendo desde el rubro del teatro, de las artes escénicas, estamos en una crisis en cuanto a No se escucha bien, acércate Hola. un poquito. Ahí. Ahí. Sí, no, Sí. estamos en una crisis no solamente económica o laboral, sino también una crisis en cuanto a qué es teatro y qué no. Entonces hay como un debate interno entre los teatristas con respecto al convivio teatral y que es como la condición sine qua non para que exista teatro o exista un arte arriba del escenario. Bueno, Dubati es uno de los grandes defensores de esta idea y la mayoría de los teatristas adhieren a él, ¿no? Pero y él lo desarrolla muy bien en los videos que levantó el INT desde el principio de la pandemia en su canal de YouTube, para que quieran escucharlo. Pero por otro lado hay otros que afirman que hay actualmente un tecnovivio, ¿no? La necesidad de migrar y de convivir a través de los dispositivos digitales, no solamente ahora en el momento de la pandemia, que se ha obviamente agudizado, sino que ya desde antes. Entonces hay un debate sobre esto de, bueno, si es teatro, no es teatro, al no tener la presencialidad del público, ¿no? Y bueno, yo soy más partidario del tecnovivio, que es para mí un convivio diferente, mediado por la barrera del celular o de la notebook o de las distintas tecnologías que tenemos hoy por hoy, y que a pesar de que después se pueda volver a una cuasi normalidad, entre comillas, creo yo que vamos a seguir conviviendo con estos entornos digitales. Así que es momento de repensar también, ¿no?, estas expresiones artísticas en función de otros parámetros y otros tiempos y otros públicos. Pero bueno, esto nada más. Disculpen por la interrupción. Gracias, Víctor. No, muy interesante, Víctor. Muchísimas gracias. Sí, me abre una cierta posibilidad. Yo me acuerdo que cuando hablaba del posthumanismo, me acuerdo que había preguntado el hecho de los robots y los humanos. Y en realidad, hoy en día, bueno, es una postura de los posthumanistas, no los transhumanistas, los posthumanistas, esa posible partage, en fait, que existen los dos, o sea, como que existen. Con el hecho del teatro, yo no me metería porque no es mi campo de acción, pero también es cierto que puede existir nuevas formas, justamente, y crear nuevos paradigmas, que tal vez no se llamen teatro, pero que congeneren algo nuevo y que coexista, que es lo más importante. No es que porque uno existe y el otro no quiere aceptarlo, pueden existir en connivencia cada uno de ellos. O sea, esa es mi postura, o sea, como que hay oberturas que no es necesariamente refutarlas, sino que asumirlas, que pueden ser y que pueden estar como otros sendas o caminos divergentes. Ahí Mariana Alarcón quería hacer una pregunta, comentario. Adelante, Mariana, si querés activar. A ver, Leo, creo que hay una pregunta, Margarita, antes de Mariana. Ah, bueno, dale, vamos con Margarita y después... Sí, Margarita Barrios le pregunta, doctor,
¿dónde se utiliza la realidad virtual en el trabajo de los periodistas? Todavía, o sea, justamente eso es un campo que comienza a hacerse, y pueden buscar lo que se llama periodismo inmersivo, y la autora, o sea, que la pionera es justamente Noni de la Peña. Son sistemas un poco como difíciles, porque hay que tener el material y hay que tener todo el equipo para realizar y crear nuevamente el evento. Porque si tienen ganas, pueden mirar justamente Noni de la Peña. Hay una parte que es uno de los últimos que ha hecho, que hace una situación, un evento a un momento de la guerra, cuando hay una explosión y hay una niña que canta, y en ese momento justamente ¿cómo diría? Modelizan todo el espacio y pone a la persona en el medio de ese sistema, y es como que hay una sensación justamente virtual. Noni de la Peña es española y trabaja en otros centros, no en España, pero parte justamente de eso. No sé, todavía no sé si existen más de otro, pero comienza. Y hay experiencias también, te interrumpo, hay experiencias de personas que están siendo entrevistadas a través de hologramas en este momento. Que no están, Sí. claro, en el lugar físico, sino que es un holograma que de repente aparece en un estudio de televisión, y entonces se hace una entrevista en vivo sin que la persona esté en vivo, digamos, que eso se empezó a usar hace un par de años en shows de música y demás, y ahora también se utiliza en el periodismo. Escribí sobre eso un artículo que se llama Por Tupac. Tupac en 2012, justamente, que lo habían revivido. Y lo más interesante, por eso yo digo, yo acentúo esto, y perdonen, acentúo que como antes del siglo XX, a la finalización del siglo XX, decían, estas computadoras, la gente que hacen arte, que hacen esto, eso no sirve, no hay cuerpo, no hay sensaciones, no hay nada. Y hoy en día, o sea, nadie se plantea ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, Tupac, en la aparición de ese espectáculo de música, aparece con uno de sus copains, como de sus amigos, cantores, y están los dos, pero bueno, Tupac es un holograma. Bueno, eso es una cosa, a nivel de imagen. Pero lo segundo es que el hecho de la gente de verlo ha generado una especie, como dicen justamente, de resurrección de Tupac. Y donc, bueno, y ahí hay la discusión aparte, económica, pero tiene que ver también con el hecho de el attachement. ¿Cómo decimos attachement? Se atacha a alguien cuando uno cuando quiere a alguien, o sea, y que quiere todas las formas de tenerlo, de estar con esa persona. Y eso justamente es lo que generan estos sistemas. Hay una cosa que sale y que es inexplicable. O Miku, en fait, que es una cantante holográfica y que no existe, pero que hay fans que existen todo lo que hace ella, todo lo que dice. ¿Cómo diría? Los adolescentes, las chicas adolescentes, siguen todo lo que Atsume Miko se llama. Atsume Miko proclama, forma de vestirse, y es un holograma. Un personaje manga de holografía. Mariana, ¿querés comentar? Hola. Bueno, no hay más preguntas, entonces. Yo o la otra Mariana. No, Mariana Alarcón. Dale. Gracias. No, bueno, yo quería contarles sobre una obra que vi el año pasado, un poco haciendo referencia, ¿no?, a lo que hablaba Cheche respecto al tema del cine también, que es una obra que se llama Metro 20, que estuvo expuesta en el Centro Cultural Kirchner, donde la obra era una película que en realidad los autores lo presentan como serie web, filmada en 360, pero presentada como una obra de realidad virtual, donde cuenta un poco, ¿no?, la historia, trata temas como la sexualidad de una persona discapacitada en silla de ruedas, y la obra se presenta, digamos, se vive, te invitan a sentarte en una silla de ruedas y a ponerte en los óculos, ¿no?,
y empezás a vivir el día a día de esta persona, ¿no? Que estás a 1,20 m del piso, por eso se llama 1,20 m, donde hay un paseo en colectivo, cómo ella se mueve por la casa y un poco cómo entabla estas relaciones amorosas, digamos, relacionadas con la sexualidad de una persona discapacitada, digamos, ¿no? O con discapacidades diferentes. Y fue muy interesante porque en realidad es una película en 360, pero presenta, ¿no?, esta posibilidad de vivirla donde uno realmente vive la inmersión a ese mundo. Y sucede al estar uno sentado en una silla de ruedas para ver la película y con la libertad de moverse también. Entonces uno giraba en la silla de ruedas y podía ver todo el mundo alrededor en 360 y no era algo virtual. A ver, era virtual, pero también era una película filmada. O sea, no había, digamos, una creación de un mundo ficticio, sino que era algo filmado. Entonces, bueno, quería contarles un poco de esa experiencia, como un caso local, digamos, que tuve la oportunidad de vivir. Y también preguntarte, porque estoy yo haciendo mi tesis en realidad aumentada, y me interesa un poco el tema del dispositivo, ¿no? Cómo el mecanismo que nos conecta a ese mundo virtual. Y la realidad aumentada hay una distancia porque no es inmersiva en sí, digamos, no me introduce a un mundo distinto, sino de que el elemento virtual se introduce al mundo real, pero solo lo puedo ver a través de un dispositivo. Entonces, bueno, ahí es como que estoy un poco teniendo esas ideas, esos pensamientos y quería preguntarte cómo lo ves, digamos, esta cuestión del dispositivo. Gracias, Mariana. Realmente, ¿me puedes decir el nombre de los artistas de 1,20 m? O el colectivo, no sé si es. O lo voy a buscarlo en internet, porque me encantaría tener la referencia. Sí, ahí paso un link por perfecto. el chat y ahí Perfecto. son 2 guionistas, 2 directoras y bueno, es todo un equipo como de audiovisual, digamos, claro, pero son 3 personas más la actriz que realmente es una chica en silla de ruedas. Ahí paso un link para que puedan leer un poco más. Muchísimas gracias. Muy interesante lo que has dicho y como dijiste que lo has vivido y hay una sensación que se produce. Si bien hay una cosa, la realidad virtual es realmente, hay varias formas. Hay una que es técnica, para definirla, que Fuchs se llama, el autor, que dice que son 3 I. I quiere decir 3 I en francés, tal vez debe ser lo mismo en español. Inmersión, ¿no? Inmersividad. Otro es interactividad. Y por él, o sea, en la parte técnica, la tercera I es imaginación. Bueno, esto es a nivel técnico, o sea, en el hecho de que la realidad virtual, en el hecho de trabajar, o sea, si no vamos a la forma filosófica, es justamente un sistema que permite la inmersión, la interactividad en un mundo que está generado a través justamente de una composición digital. Entonces, desde ahí hay varias formas y por eso también depende qué teoría vas a utilizar para definir justamente tu trabajo. Todavía no he visto, no puedo darme cuenta, pero solamente para entender una cosa. Después hay otros, justamente con el hecho de los mundos virtuales, como dijiste, es algo entre lo real, bueno, y hay toda la parte de la realidad aumentada, la realidad virtual aumentada, o sea, ahora hay una especie de continuum que llaman, en la cual hay los límites, no hay límites entre lo real, lo virtual y lo virtual de lo virtual. Y todo esto genera, si uno puede decirlo, porque el término realidad virtual es muy ambiguo de ya, pero esto fueron varios años que hay gente que ha trabajado, porque es realidad virtual, que es una traducción del inglés y que ha tenido justamente esa, ¿cómo se llama? Cuando decimos que las dos cosas son igual
iguales diferentes. Hay un término, no voy a decir. ¿Actividad? Las ideas que son iguales pero diferentes, como que vas y venís, o sea, real, virtual, te puedo decir, no puede ser real, no puede ser real y virtual. Una paradoja, por ejemplo. Y entonces tiene otro, un oxímor, ¿cómo se dice? Oxímor, oxímorín, voilà, no sé, oxímor, es un oxímor, exacto, oxímoron, voilà. Y, entonces, a partir de ahí se generan demasiadas formas, o sea, de decir qué es la realidad virtual. Okay, según la teoría que uno sigue, ¿no? que uno toma como referencia y que después continúa a hacer su investigación, ¿no? Donc, bueno, hay varios. Hay Heiling, que es de la metafísica, la realidad virtual y la metafísica, y otros que son técnicos y otros que son más artísticos. Y esto que decías, que el hecho de, por ejemplo, que son realmente de videos, todo al costado, no hay problema que sean videos, pero te inmergen en el interior. La única cosa que necesita para que sea una realidad virtual es el hecho que puedas interactuar. En este caso, cuando vos interactuabas con la silla, me parece que tenías una posibilidad de ir para un lado y para el otro, entonces interactúas. Es una forma leve tal vez de la realidad virtual, pero es una forma en realidad. No es necesario que sean imágenes 3D, no es necesario que sean imágenes del imaginario, sino justamente es algo que estás, otra cosa en la cual estás por el dispositivo, a través del dispositivo, inmergé, yo no sé cómo dicen en español, inmerso en ese lugar. Pero, como yo digo, son posiciones teóricas. No sé, Mariana, si... Sí, muchas gracias, Miguel. Pero bueno, sí, es como eso, ¿no? Siempre media el dispositivo entre ese mundo virtual y real. Y ahí es donde me detengo, ¿no? A pensar el rol del dispositivo. Claro, pero es muy interesante eso, aunque si necesitas una vez de otra bibliografía, puedo pasarla. Muchas gracias. Por favor. ¿Hay alguna otra pregunta, Patricio? ¿Vos que estás? No, hay solamente un comentario de Giuli Rubiolo, pero es un comentario. Dice, al respecto de la interactividad, Manovich habla de una mutación en el sentido de la palabra espectador hacia la de usuarios. Bueno, Julio, sí, tenés razón. Manovich, o sea, esto también hay que tener en cuenta que el rama viene. O sea, Manovich viene, y yo pienso que es el más conocido, porque es el de los medios y viene de la parte del cine. O sea, hace una comparación justamente entre los medios y la media, en fait, les médias, en fait, c'est accent media sin S. Y tiene una posición del punto de vista, para mí, más de la comunicación y del cine. Yo no sigo la misma tendencia de Manovich, pero estoy totalmente de acuerdo en esa posición. Para mí la interactividad proviene justamente de la utilización de una tecnología. Y porque sigo una línea de un autor francés que se llama Edmond Couchot y que dice justamente que todo tipo de relación que se ejerce con la computadora ha cambiado la forma de nuestra comunicación y de una forma de interactuar, de interagir, o sea, con la computadora. Pero esto se hace solamente con el medio mismo. Y toda conversación se traduce en un lenguaje de programación. Quiere decir que el lenguaje es programativo, es transaccional en el sentido que nos comunicamos a través de un dispositivo y que eso justamente es la idea de la interactividad. Por él, y aunque yo sigo esa línea, pero comprendo exactamente la línea de Manovich. Miguel, yo te quería preguntar respecto de alguna de las obras que nos mostraste, Mills, y sobre todo el caso de periodismo inmersivo, y sobre todo cuando se trabajan temas como la guerra o cuestiones que tienen que ver con el dolor.
y porque además vos siempre ponías como entre paréntesis o como subrayado la cuestión de decir, bueno, véanlo y ver la problematización que se puede realizar. Cuando se trata del tema este de la guerra, siempre a mí, o particularmente que vengo del campo más de la fotografía, pensaba en el libro de Susan Sontag, ¿no? Sobre Ante el dolor de los demás, y pensaba a partir de esa lectura un poco la problematización del concepto de empatía. Entonces, ¿en qué medida, pensando los espacios de circulación, o se persigue, estos artistas persiguen algún tipo de acción por parte del espectador, usuario, lo que sea, el que está viviendo esta experiencia? Y bueno, y en qué medida, digamos, esa conmoción no puede también traducirse luego en indiferencia. Y bueno, obviamente que en el periodismo se abre como todo otro campo sobre la puesta en escena, sobre, bueno, un montón de cuestiones. Pero bueno, si querés decirnos algo en relación a eso, a la posición ética. Bueno. Muchas gracias, Cleopatra. Realmente, como yo sabía por la historia del jornalismo que ibas a hacer una pregunta sobre todo en eso. No puedo ser porque no soy especialista de periodismo en sí. Mi punto de análisis siempre es el punto del cuerpo y los sistemas que se generan y que son utilizados con útiles artísticos desarrollados con computadoras. Y mi reivindicación es justamente el hecho de que el arte digital no es solamente ser imágenes, sino que realmente tienen una presencia y es una entidad como otro arte. Interesante, en el libro yo había hablado justamente de una parte de Susan Sontag que había hecho una referencia sobre el idea de las fotografías y la empatía, como decías vos. No me recuerdo muy bien el texto en realidad, pero lo que yo remarco es que todos estos nuevos sistemas, o sea, mejorados por la tecnología, van a permitir o permiten ya a artistas con una sensibilidad y un conocimiento de esos, yo digo profundo de los útiles, pero diría más que nada de un conocimiento realmente de lo que se puede hacer, de exprimir es mostrar justamente puntos que hasta ahora no se han desarrollado con mucha delicadeza, en el sentido de la fineza de las cosas. Y el dolor, o sea, yo en el libro he hablado sobre uno que no tiene nada que ver con el periodismo, pero hay un grupo que se llama After Facebook, en vez de la O, son de ceros, pueden buscarlos, After Facebook, doble ceros en vez de la O, y habían trabajado con fotografías justamente que habían encontrado en los sistemas de los réseaux de comunicación y como Facebook u otro, que son para intercambiar con amigos fotos, comentarios, la vida, selfies, etc. Y ellos lo que hicieron fueron buscar justamente todo lo que sea relativo al dolor y a la muerte. Y entonces, como estos sistemas permiten, como ustedes saben, si no ponen una cláusula que sean privados, todo el mundo puede ver, ¿no? Que las imágenes y todas las ofrendas que se hacen justamente por intermedio de los sistemas de comunicación, fotografías de muertos, o para recordar el día de sus fallecimientos, un aniversario, pero otros que muestran justamente los cuerpos extremadamente doloroso de verlo, porque es en el momento de la guerra o el momento de un ataque, y lo muestran a sangre, vamos a decir, abierta, cuerpo abierto, y a sangre caliente, no sé si es la traducción. Y para decir
que creo que ahora hay una posibilidad con todos estos medios y con todas estas nuevas formas que el arte, la ciencia y la tecnología han desarrollado y que van a permitir justamente entrar en poder decir cosas que van a estar mucho más cerca y que van a permitir justamente acercar una cierta humanidad y que, como decías vos, yo no creo que la gente va a tomar una cierta indiferencia por las imágenes que se muestran. Hay que ver un poco de tiempo, porque cuando se pasaron las primeras fotos, las primeras imágenes de guerra y la guerra en directo, en un momento todo el mundo estaba conmovido. Y después, ¿qué pasó? Y yo pienso que cuando vemos los noticieros o como vemos las cosas, esas imágenes, hay imágenes que son muy fuertes y que cambian el grado de empatía, vamos a decir. ¿Qué puede pasar con estos sistemas? No sé si respondí a la pregunta, pero me pareció muy interesante decirla en este sendero, más que nada. Sí, me parece que también es como muy situacional, o sea, es como para analizarlo en función de cada propuesta, ¿no? Pero sí, me parece que es como un gran tema. Sí, no, por Sí. eso, no es, como yo digo, tampoco yo soy el especialista para tratar eso, ¿verdad? Que acá tenemos mucha, puedo hablar de una parte, pero no, mis conocimientos no son tan elargizados. No sé si hay alguna... Julie, no está. Bueno, Celeste, ya no hay otra pregunta. Gracias, Celeste. Patricio. Muchísimas gracias, Patricio. No, gracias a usted, doctor. Por favor. Impresionante exposición, muchas gracias. A usted. Celeste dejó ahí un link de un documental. Después lo vemos, Celeste. ¿Quieres decir algo? O si no, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Si no, vamos a pasar al cierre. Lo que quiero decir, si me permitís, Sí. que están todos invitados a venir a nuestra formación, también si quieren pasar unos meses en nuestro máster, aunque está abierto para que puedan venir. En todo caso, lo que podemos hacer es ahora en los mails posteriores, vamos pasando a los datos, ¿no? Miguel, si te parece. Sí. Nos envías y ahí podemos compartir con quienes estén interesados. Gracias a todos. Gracias, Patricio, que no te presenté hoy porque tuvimos ese inconveniente de entrada, que ya... No, por favor, gracias a vos, como siempre, a todos. Y bueno, Mariana Giordano, en este caso, que tiene a su cargo ahí el cierre. Muchas gracias, Miguel. No, por favor, yo estoy agradecido, como yo digo, disculpen estos cambios de palabras en diferentes lenguas, pero no lo hago a propósito, sino que no me sale a veces. Pero perdonen, bueno, eso. Bueno, no, en primer lugar agradecerle a Miguel porque no solamente hizo una excelente presentación y generó un interesante debate, sino que además sabemos que está viniendo de unos días académicos difíciles, entonces le agradecemos doblemente por la predisposición y por darse el tiempo en un sábado para compartir esto. En realidad, creo que los debates y las preguntas y los intercambios estuvieron sumamente interesantes para que Miguel pudiera ampliar algunas de las cuestiones y plantear también las diferentes líneas de abordaje que estos trabajos están retándonos en tanto analistas, investigadores, etcétera, ¿no? Por eso, yo por ahí pensaba en el comentario solamente cerrar un poquito con algunas cuestiones que vinimos dando en el seminario vinculadas a los estudios visuales, ¿no? A la cultura visual y a los estudios visuales, en estos corpus que nos demandan y que justamente los estudios visuales dan interesantes aportes desde el punto de vista teórico, estoy hablando, ¿no? Para pensar la realidad virtual, la realidad aumentada, los entornos ludoficcionales, para pensar estos vínculos entre arte, ciencia, innovación, nuevas narrativas, cambios de paradigmas,
Obviamente que a lo largo de la historia del arte, Miguel hizo una historización más cercana, porque tiene que ver con las últimas décadas, ¿no? Pero que también podemos hacer estudios comparados con otros momentos un poquito más lejanos, como por ejemplo con las prácticas surrealistas, porque tiene que ver con todo esto de la imaginación, de los diversos mundos, de los sueños, pero también, y en esto los estudios visuales han hecho un importante aporte con todo lo que es la literatura comparada. ¿No? Por ejemplo, yo recordaba, creo que en algún momento, en alguna charla anterior con Miguel, se lo comenté cuando vi el material con el que él trabajaba, siempre recuerdo la invención de Morel, de Bioy Casares, ¿no? Y hay algunos estudios interesantes que cruzan esto de la literatura comparada con perspectivas que cruzan con la sociología, la antropología, la estética, y sin dudas que obras como La invención de Morel nos estaban provocando esa inmersión de la que hablaban recién, pero desde la literatura, ¿no? Entonces, los estudios visuales nos permiten este análisis de la virtualidad, de la realidad aumentada, etcétera, también en relación a algunos conceptos como la migración de las imágenes, ¿no? Que tanto ha trabajado Mitchell, pero también en relación a la politicidad de estas imágenes, porque sin dudas esto surgió en las conversaciones en las charlas de recién, ¿no? Y particularmente en esto que yo en la primera conferencia de este ciclo se planteó, en cómo los estudios visuales plantean que digamos que no todo, que ningún medio es puramente visual. Y esto nos interpela en este tipo de producciones, porque este tipo de producciones nos plantean un mundo polisensorial, ¿no? Y entonces por ahí pensamos solamente en la cuestión de la virtualidad, de la imagen, perdón, aun cuando esto está apelando a un espectador comprometido, a que la experiencia visual se debe articular con lo sensorial en ese proceso de interacción, y que eso produce esta empatía de la que habló Miguel en su exposición, ¿no? Entonces, este concepto de Mitchell de que no existe ningún medio puramente visual, porque de entrada no existe la percepción visual pura, dice Mitchell, me parece que nos demanda este pensar también, y estos marcos teóricos interdisciplinarios para pensar los fines de la sensibilización, la cercanía de la audiencia, estas nuevas, estas historias, estas narrativas que generan esta empatía entre la audiencia y el contenido, ¿no? Y sin dudas, también en relación a lo que Cleo preguntó al final, ¿no? Volviendo al tema de la fotografía, estas cuestiones acerca de la presencia corporal, del cuerpo fantasma, de los simulacros, que tanto han sido trabajados en diversos estudios sobre la imagen y particularmente en relación a la fotografía. Entonces, bueno, esto me interesaba como compartir como una reflexión en el de cierre. Muchas gracias, Mariana. Bueno, nos quedó obviamente en el tintero repasar toda la producción artística también de Miguel, que comenzó ya pionero ahí en los 90, ahí entre el arte y la ciencia, un montón de cuestiones, ¿no, Miguel? Pero bueno, ya estamos, no sé si querés comentar algo, eso me quedó ahí, como en el tintero, pero me parece interesante también puntualizar para quienes estudien específicamente en este campo, estos auges, cuando vos marcabas como determinadas etapas en los estudios, en el campo de estudios en sí, cómo de alguna manera hay en los 90 un auge, después decae y después vuelve a retornar, y obviamente como fuera de quienes no trabajamos en el campo del arte y la realidad virtual,
lo mismo, este problema del cuerpo y demás vuelve en esta experiencia particular que estamos viviendo actualmente, ¿no? Con la pandemia. Quería puntualizar eso, pero me olvidé de decirlo antes que cierre Mariana, ¿no? En todo caso, tal vez, bueno, por eso sería para después, bueno, si yo tengo un parkour artístico también con la utilización de tecnología. Hoy se me fui, hola. Sí. Pero yo quiero decir con lo que dijo Mariana que estoy completamente de acuerdo y eso es lo que yo decía. Por eso que envié Mitchell, sí. Yo estoy más cerca justamente de Mitchell lo que dice, si bien mi punto de vista no es, justamente es entre esa unión arte, tecnología, ciencia y, bueno, y otros, pero justamente, o sea, todo lo que dijo Mariana es realmente esos puntos de la, ¿cómo se llama? ¿Cómo que habías dicho? De Morel, la machine, la invención de Morel. La invención. Es una de las literaturas que están más nombradas en todos los artículos de la realidad virtual y todo eso, porque también es de un punto de vista comparativo, sin ser literarios, de un punto comparativo entre las ideas, más que nada, científicas, los approach artísticos y la literatura. Hay muchísimo, sí, pero es justamente eso, y comparto con eso. Bueno, muchas gracias, Miguel, y bueno, gracias a ustedes. A todos por estar. El viernes que viene, dentro de 15 días, tenemos el cierre ya del seminario, que van a estar Darío Román y Carlos Quiñones, de acá del Departamento de Comunicación Social. Van a, después de tener estos 6 módulos que también hicieron bastante hincapié en lo teórico, más allá de la investigación de caso, va a estar más centrado por ahí en la experiencia de producción audiovisual, y vamos a hacer el cierre ahí entre todos, así que si tienen por ahí alguna consulta, alguna nota que hayan hecho a lo largo de todo el seminario o algo que quieran compartir, como para seguir también debatiendo, porque la idea, ya que está Miguel, lo aprovecho porque un poco eso es lo que estuvimos charlando entre los organizadores. Va a tener como una segunda etapa el seminario, una continuidad, ya organizado ahí por la Universidad de Miguel. Y bueno, vamos a estar todos invitados nuevamente, seguramente el año que viene, si todavía estamos acá. Así que bueno, eso quería decirles y bueno, agradecerle también a Miguel haber propuesto continuar la experiencia del seminario. En todo caso, sí. Bueno, gracias, hasta luego. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.